Bendiciones para todos. Esta es una nueva oportunidad que el Señor nos ofrece para estudiar su palabra y poder conocer y entender cosas que llegan a nuestras vidas. Algo que no podemos descartar es que aunque estemos en el Señor, aunque vivamos en obediencia, en continua comunión con Él, entregados y por qué no decirlos totalmente consagrados a Él, estamos expuestos a días malos. Y el Antiguo Testamento nos relata la historia del rey Ezequías de Judá, que recibió un anuncio enviado por el diablo desde el mismo infierno. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, versículo 14 al 16, dice así: Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye y abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Amén y amén. Y esta carta venía firmada por Sennacherib, el rey de Siria, pero venía enviada directamente del infierno. El nombre de Sennacherib significa hombre de pecado. Y este hombre representa a Satanás, el Dios de este mundo, que está levantándose, óigame bien, una hermandad aborrecedora de Dios. Y en el momento que llega esta carta a Ezequías, Jerusalén estaba sitiada por el poderoso ejército asirio. Y por otro lado, los asirios y Sennacherib ya tenían invadido las 10 tribus del norte de Israel. Ellos habían caído bajo el juicio de Dios a causa de su inmoralidad, de su idolatría y de su apostasía. Ellos se habían entregado al pecado y eran las consecuencias de dicho pecado. Yo quiero que oremos y le digamos: Dios de los cielos, gracias porque una vez más podemos confrontarnos ante tu palabra y poder ver allí, Señor, las cosas a las cuales estamos expuestos, y que no siempre es motivo de pecado, no siempre es motivo que nos hemos alejado de ti. En el caso de Ezequías, Señor, fue un hombre consagrado a ti, amante de ti, obediente, un gran líder, Señor, pero un día se enfrentó a ese día malo. Un día llegó malas noticias, llegó presión, llegó demandas de un enemigo y las cosas cambiaron de un momento a otro. Señor, fortalécenos y que esta palabra venga para edificar nuestras vidas, para que seamos nosotros conociendo, Señor, toda artimaña del maligno, pero también para que seamos capacitados por tu Espíritu, Señor, y por la palabra que nos traes, para poder enfrentar y salir adelante siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y háblanos, ministranos, enséñanos, pues tenemos hambre y sed de ti. Amén y amén. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 21 y 23 encontramos lo siguiente: porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, y como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Amén y amén. Recordemos la historia, que el pueblo de Israel, o la nación de Israel, estaba conformado por 12 familias o 12 tribus. Y después de la muerte de Salomón, su hijo genera una crisis política dentro de la nación, que se dividen en las naciones del norte, que la conforman las 10 tribus, y las del sur, que la conforman las 2 tribus. La del norte se siguió llamando Israel, la del sur se llamaba Judá. Y aquí Israel había sido una nación perversa, idólatra, apóstata, y se había levantado contra Dios, y Dios lo entrega en manos de sus enemigos. Por otro lado, en la parte sur encontramos a la nación de Judá, y allí estaba el rey Ezequías. Judá estaba conformada por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Allí estaban los dos al sur y se conocía como la nación de Judá. Y Ezequías es el rey.
era todo lo contrario, toda la cara opuesta. Ezequías era un rey que amaba a Dios, temía a Dios. Ahorita les voy a mostrar parte del carácter de Ezequías. Y vemos cómo el enemigo se levanta contra este hombre, contra esta nación, y quiere hacerles daño. Ya había hecho daño en el norte, pero lo que acabamos de leer es lo que está diciendo el Señor, se lo merecen. Yo me cansé de hablarles, de decirles, de buscarles, de comentarles, de ir tras de ellos, y ellos siempre se apartaron, siempre se fueron del lado mío, siempre me dejaron, hasta que un día aparté mi rostro de ellos, lo entregué en juicio en manos de una nación enemiga, y ahí estaban las consecuencias. Y la verdad es que nos compete estudiar lo que pasa en la nación del sur. Y en este pasaje, como les acabo de explicar, Israel representa a la iglesia de hoy. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque es que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo. El Antiguo Testamento no es una historia que nosotros debemos mirarla como tal y ahí quedó. No, está conectada con la iglesia de hoy y hay enseñanzas para la iglesia de hoy y hay cosas que Dios quiere hablarnos. Y les decía que Israel, en la cabeza de Jeroboam, representa a la iglesia de hoy. Y es triste tener que decirlo, pero representa a la iglesia que se ha descarriado, la iglesia que está saturada de pecado. Israel se complacía con la lujuria y el adulterio y la homosexualidad, y toda locura viviendo a sus anchas. Y tal como sucede hoy a los israelitas, que poseen un tipo de religión carente de poder, así hay mucha iglesia hoy. Hay un gran despertar, y ellos llaman avivamiento, porque la gente está interesada y los busca y van, y cuando están allí, gritan, brincan, saltan, se gozan, pero cuando uno va a medir su estado espiritual, aunque usted ve un mar de gente, se encuentra espiritualmente hablando con 1 centímetro de conocimiento o de profundidad. No hay nada en ellos. Es puro tamo, y ahí está. Y eso representa a Israel y tiene que ver con nosotros. Por eso es que tiene tanta vigencia este mensaje para el tiempo de hoy como nunca antes. Y es cierto, hoy las iglesias se han llenado de programas, de actividades, de cruzadas, han intervenido en la política, tienen control en el consejo, han puesto alcaldes, han respaldado congresistas y bueno, se ufanan de todo lo que han conseguido. Pero realmente para lo que han sido llamados, han sido puestos para hacer un testimonio vivo de santidad, de amor y de entrega al Señor, del cuidado de la sana doctrina y vivir como Dios demanda, ahí se quedan cortos y fallos. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Y a mí me impacta mucho porque dice que, entonces, dice aquí el versículo 23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Y hoy hay muchas iglesias que aunque pregonen que lo hacen en el nombre del Señor, y aunque hacen muchas actividades en el nombre de Dios, y pasan muchas cosas allí, en realidad el rostro de Dios no está allí. Ese pueblo de labios me honra, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Yo no estoy ahí. Entonces, es importante que entendamos y qué es lo que tiene que ver con el presente y por qué este mensaje y por qué lo que está pasando hoy. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, el versículo 24 dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia a Cuta, de Aba, de Amad y de Serbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. El versículo 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y el versículo 41, y así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy, amén, amén. Recuerde que Samaria es la capital de Israel, y en el sur encontramos a Jerusalén, la capital de Judá. Y cuando una nación era invadida, entonces, ¿qué hacía el pueblo invasor o el imperio invasor? Como habían hecho algunas campañas de invasión en otras naciones, entonces recogían un remanente de gente de uno y otro y los plantaban en una nación, o sea, los intercambiaban. ¿Cuál era el propósito de esto? Borrar toda identidad, evitar que en un momento dado ellos se sublevaran y quisieran como recuperar su nación, su libertad, sus derechos y todo. Entonces una nación como Israel y la capital Samaria estaba invadida por otras culturas.
Entonces no había ningún interés en recuperar a Samaria ni nada, porque habían de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes religiones, y la gente tenía que acomodarse porque esa era la estrategia militar posguerra o posconquista que se plantaba, y así pasaba. Mas, sin embargo, pues Dios trajo juicio sobre estos extranjeros puestos allí, y se hizo manifestar su poder y su rechazo a lo que estaba pasando. Pero el mal ya estaba hecho, el mal ya estaba hecho. Así como podemos ver que puede haber una palabra profética en medio de una iglesia que se ha desviado y todo, pero si no hay una verdadera entrega y un deseo de dar un cambio, un nuevo giro, y el mal ya está avanzado, ya hay adulterio, ya los pastores han caído, los líderes están en adulterio, ya se ha enseñado otra palabra diferente a la palabra de verdad y todo, pues por mucho que hable un profeta y se digan cosas, el pueblo ya está totalmente dominado y controlado por una forma, por un estilo de vida que ya no va a producir ningún cambio. Todo quedará ahí, todo se verá ahí ya controlado, ya digamos la causa perdida, y ya tendría que ocurrir un hecho poderoso, portentoso, donde Dios metiera su mano para que un pueblo de esto volviera a recuperar su libertad. Esa era la condición política y digamos para tener en cuenta en la historia de lo que estaba aconteciendo y poner en el plano del contexto de lo que se estaba dando. Entonces, con esto vamos a entrar y vamos a mirar ya en detalle lo que tiene que ver con la nación de Judá, compuesta por el pueblo de Judá y Benjamín, y cuya capital era Jerusalén, y cuyo rey era Ezequías, que es lo que quiero que centremos la enseñanza y en el cual Dios nos va a querer hablar. Bendiciones para todos. Esta es una nueva oportunidad que el Señor nos ofrece para estudiar su palabra y poder conocer y entender cosas que llegan a nuestras vidas. Algo que no podemos descartar es que aunque estemos en el Señor, aunque vivamos en obediencia, en continua comunión con Él, entregados y por qué no decirlos totalmente consagrados a Él, estamos expuestos a días malos. Y el Antiguo Testamento nos relata la historia del rey Ezequías de Judá, que recibió un anuncio enviado por el diablo desde el mismo infierno. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, versículo 14 al 16, dice así: Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye y abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Amén y amén. Y esta carta venía firmada por Sennacherib, el rey de Siria, pero venía enviada directamente del infierno. El nombre de Sennacherib significa hombre de pecado. Y este hombre representa a Satanás, el Dios de este mundo, que está levantándose, óigame bien, una hermandad aborrecedora de Dios. Y en el momento que llega esta carta a Ezequías, Jerusalén estaba sitiada por el poderoso ejército asirio. Y por otro lado, los asirios y Sennacherib ya tenían invadido las 10 tribus del norte de Israel. Ellos habían caído bajo el juicio de Dios a causa de su inmoralidad, de su idolatría y de su apostasía. Ellos se habían entregado al pecado y eran las consecuencias de dicho pecado. Yo quiero que oremos y le digamos: Dios de los cielos, gracias porque una vez más podemos confrontarnos ante tu palabra y poder ver allí, Señor, las cosas a las cuales estamos expuestos, y que no siempre es motivo de pecado, no siempre es motivo que nos hemos alejado de ti. En el caso de Ezequías, Señor, fue un hombre consagrado a ti, amante de ti, obediente, un gran líder, Señor, pero un día se enfrentó a ese día malo. Un día llegó malas noticias, llegó presión, llegó demandas de un enemigo y las cosas cambiaron de un momento a otro. Señor, fortalécenos y que esta palabra venga para edificar nuestras vidas, para que seamos nosotros conociendo, Señor, toda artimaña del maligno, pero también para que seamos capacitados por tu Espíritu, Señor, y por la palabra que nos traes, para poder enfrentar y salir adelante siendo más que vencedores en Cristo Jesús.
Te damos gracias, Señor, y háblanos, ministranos, enséñanos, pues tenemos hambre y sed de ti. Amén y amén. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 21 y 23 encontramos lo siguiente: porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, y como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Amén y amén. Recordemos la historia, que el pueblo de Israel, o la nación de Israel, estaba conformado por 12 familias o 12 tribus. Y después de la muerte de Salomón, su hijo genera una crisis política dentro de la nación, que se dividen en las naciones del norte, que la conforman las 10 tribus, y las del sur, que la conforman las 2 tribus. La del norte se siguió llamando Israel, la del sur se llamaba Judá. Y aquí Israel había sido una nación perversa, idólatra, apóstata, y se había levantado contra Dios, y Dios lo entrega en manos de sus enemigos. Por otro lado, en la parte sur encontramos a la nación de Judá, y allí estaba el rey Ezequías. Judá estaba conformada por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Allí estaban los dos al sur, y se conocía como la nación de Judá. Y Ezequías, el rey, era todo lo contrario, toda la cara opuesta. Ezequías era un rey que amaba a Dios, temía a Dios. Ahorita les voy a mostrar parte del carácter de Ezequías, y vemos cómo el enemigo se levanta contra este hombre, contra esta nación, y quiere hacerles daño. Ya había hecho daño en el norte, pero lo que acabamos de leer es lo que está diciendo el Señor: se lo merecen. Yo me cansé de hablarles, de decirles, de buscarles, de comentarles, de ir tras de ellos, y ellos siempre se apartaron, siempre se fueron del lado mío, siempre me dejaron, hasta que un día aparté mi rostro de ellos, lo entregué en juicio en manos de una nación enemiga, y ahí estaban las consecuencias. Y la verdad es que nos compete estudiar en lo que pasa en la nación del sur. Y en este pasaje, como les acabo de explicar, Israel representa a la iglesia de hoy. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque es que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo. El Antiguo Testamento no es una historia que nosotros debemos mirarla como tal y ahí quedó. No, está conectada con la iglesia de hoy, y hay enseñanzas para la iglesia de hoy, y hay cosas que Dios quiere hablarnos. Y les decía que Israel, en la cabeza de Jeroboam, representa a la iglesia de hoy. Y es triste tener que decirlo, pero representa a la iglesia que se ha descarriado, la iglesia que está saturada de pecado. Israel se complacía con la lujuria y el adulterio y la homosexualidad, y toda locura, viviendo a sus anchas. Y tal como sucede hoy a los israelitas, que poseen un tipo de religión carente de poder, así hay mucha iglesia hoy. Hay un gran despertar, y ellos llaman avivamiento, porque la gente está interesada y los busca y van, y cuando están allí gritan, brincan, saltan, se gozan. Pero cuando uno va a medir su estado espiritual, aunque usted ve un mar de gente, se encuentra espiritualmente hablando con 1 centímetro de conocimiento o de profundidad. No hay nada en ellos. Es puro tamo, y ahí está. Y eso representa a Israel y tiene que ver con nosotros. Por eso es que tiene tanta vigencia este mensaje para el tiempo de hoy como nunca antes. Y es cierto, hoy las iglesias se han llenado de programas, de actividades, de cruzadas, han intervenido en la política, tienen control en el consejo, han puesto alcaldes, han respaldado congresistas, y bueno, se ufanan de todo lo que han conseguido. Pero realmente para lo que han sido llamados, han sido puestos para ser un testimonio vivo de santidad, de amor y de entrega al Señor, del cuidado de la sana doctrina y vivir como Dios demanda, ahí se quedan cortos y fallos. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Y a mí me impacta mucho porque dice que, entonces, dice aquí el versículo 23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Y hoy hay muchas iglesias que, aunque pregonen que lo hacen en el nombre del Señor, y aunque hacen muchas actividades en el nombre de Dios, y pasan muchas cosas allí, en realidad el rostro de Dios no está allí.
ese pueblo de labios me honra, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí. Entonces, es importante que entendamos y qué es lo que tiene que ver con el presente y por qué este mensaje y por qué lo que está pasando hoy. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, el versículo 24 dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia a Cuta, de Aba, de Amad y de Serbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. El versículo 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y el versículo 41, y así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy, amén, amén. Recuerde que Samaria es la capital de Israel, y en el sur encontramos a Jerusalén, la capital de Judá. Y cuando una nación era invadida, entonces, ¿qué hacía el pueblo invasor o el imperio invasor? Como habían hecho algunas campañas de invasión en otras naciones, entonces recogían un remanente de gente de un y otro y los plantaban en una nación, o sea, los intercambiaban. ¿Cuál era el propósito de esto? Borrar toda identidad. Evitar que en un momento dado ellos se sublevaran y quisieran como recuperar su nación, su libertad, sus derechos y todo. Entonces una nación como Israel y la capital Samaria estaba invadida por otras culturas. Entonces no había ningún interés en recuperar a Samaria ni nada, porque habían de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes religiones, y la gente tenía que acomodarse porque esa era la estrategia militar posguerra o posconquista que se plantaba. Y así pasaba. Mas, sin embargo, pues Dios trajo juicio sobre estos extranjeros puestos allí y se hizo manifestar su poder y su rechazo a lo que estaba pasando. Pero el mal ya estaba hecho. El mal ya estaba hecho. Así como podemos ver que puede haber una palabra profética en medio de una iglesia que se ha desviado y todo, pero si no hay una verdadera entrega y un deseo de dar un cambio, un nuevo giro, y el mal ya está avanzado, ya hay adulterio, ya los pastores han caído, los líderes están en adulterio, ya se ha enseñado otra palabra diferente a la palabra de verdad y todo, pues por mucho que hable un profeta y se digan cosas, el pueblo ya está totalmente dominado y controlado por una forma, por un estilo de vida que ya no va a producir ningún cambio. Todo quedará ahí, todo se verá ahí ya controlado, ya digamos la causa perdida, y ya tendría que ocurrir un hecho poderoso, portentoso, donde Dios metiera su mano para que un pueblo de esto volviera a recuperar su libertad. Esa era la condición política y digamos para tener en cuenta en la historia de lo que estaba aconteciendo y poner en el plano del contexto de lo que se estaba dando. Entonces, con esto vamos a entrar y vamos a mirar ya en detalle lo que tiene que ver con la nación de Judá, compuesta por el pueblo de Judá y Benjamín, y cuya capital era Jerusalén, y cuyo rey era Ezequías, que es lo que quiero que centremos la enseñanza y en el cual Dios nos va a querer hablar. Ahora, evaluando la otra parte de la nación de Israel, lo que es Judá, tenemos a Ezequías y a la nación de Judá. Este representa el remanente de la iglesia limpia y santa del Señor en la tierra, y tiene que ver con el tiempo de hoy y de lo que hoy está pasando. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto. Les decía que Israel representa la iglesia corrupta de hoy, la iglesia que ha cedido ante las pretensiones del enemigo, que se ha acomodado ante el desarrollo y el avance de la sociedad, y está ahí, corrupta, vendida, y las iglesias llenándose. ¿Por qué? Porque la gente va allí y recibe, escucha todo lo que quieren escuchar, y les aceptan su condición pecaminosa como ellos están. No quieren tener un cambio ni nada. En cambio, Judá representa a esa iglesia que se ha mantenido. Doy gracias a Dios, porque aún quedan muchas iglesias de esta. Bendigo cada pastor, cada líder, cada hombre y mujer de Dios que están al frente de estas iglesias y que no han cedido. Un remanente que no se ha entregado. Un remanente que no está detrás ni de los números, ni de los ingresos del dinero,
ni la capacidad de avance hasta dónde llegan, ni qué logran, ni tener esa notoriedad y aceptación del mundo de pecado, y están haciendo lo que Dios los llamó, predicando la palabra, trayendo mensajes del corazón de Dios, hablando al pueblo con la verdad y dirigiendo al pueblo, preparando al pueblo para partir con el Señor hacia el reino de los cielos. Las personas que están en este tipo de iglesia también los bendigo porque están en un lugar seguro, están en un lugar que los está preparando y no van a tener ninguna sorpresa negativa cuando suene la trompeta o cuando sus días en la tierra se terminen. Con toda seguridad partirán con el Señor e irán con el Señor. Y esto me alegra porque son muchas las iglesias. Tal vez no son tan notorias, tal vez muchas de ellas no son tan grandes, tan significativas, tal vez no mueven tantísimo dinero y no tienen tanto poder, pero ahí están parados. Y así como vemos esa relación de 10 a 2, 10 tribus conformaban a Israel en el norte, y aquí en el sur, 2 tribus. Algo desproporcionado, pero ahí estaban, haciendo lo que Dios les había hecho que hicieran, llamados a una tarea maravillosa y cumpliendo la cabalidad. Y eso es Judá, y ese era su rey Ezequías. Entonces, esto es hermoso. Ahora, Segunda de Reyes, capítulo 18, el versículo 3-7, nos da una descripción del carácter de Ezequías, de su moral, de su vida espiritual. Así que leámosla. Y dice así, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Hablando de Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa, esto es, cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió más. Amén, amén. Entonces, como les decía, nos narra el estado espiritual y del rey Ezequías. Y vemos aquí la razón por el cual el hombre de pecado estaba decidido a destruir a Ezequías y a la nación que él representaba. Y esta es la misma razón por la cual Satanás lo va a atacar a usted. Hasta ese momento Judá había sido una nación tributaria de Asiria, al igual esta era una forma también de esclavitud y dominio. Y lo que estamos viendo aquí, y yo quiero que lo tenga bien claro, siempre que usted viva para agradar a Dios, siempre que usted viva para hacer algo maravilloso en Dios, obedecerlo, santificar su nombre, vivir para Él, representarlo con altura, ser un testigo fiel a Él, amarlo de todo corazón, adorarlo, vivir en su palabra, buscarlo de todo corazón, Satanás se va a levantar. Y no tenga miedo, porque usted no está solo. Porque al Dios que usted ha estado buscando, al Dios que usted ha estado adorando, al único y el verdadero Dios, Él le va a defender. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos hoy, hablarnos. Porque dos cosas son importantes que miremos. Número uno, que aunque usted esté en Dios como estaba Ezequías, va a llegar el día malo. Pero número dos, lo más importante es que cuando llegue el día malo, ese día va a llegar para que el nombre del Señor sea levantado y sea glorificado sobre todo. Para que la gente que está alrededor suyo, inconversos, impíos, cristianos, no cristianos, gente tibia, vean el poder de Dios sobre su vida. Y esto es importante. Dios permite situaciones y condiciones como esta, para que la gente vea y reconozca que fuera de Dios no hay nada ni nadie. Y que aunque el enemigo se levante, nunca podrá contra una iglesia que tiene la bendición, la cobertura, óigame bien, y la seguridad en Dios. Y eso es lo que representa esta situación. Y hasta ese momento, como te digo, Jehová había sido una nación tributaria. Y miren lo que dice Segunda de Reyes 18, el versículo 15 y 16. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová
y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales de los mismos, que el rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. ¿Qué había pasado? Que ya estaba amenazado y le estaba cobrando un tributo, por decir algo, una extorsión, como lo que vemos hoy, digamos, en nuestra nación. ¿Y cuál era? 300 ciclos de plata y 30 ciclos de oro. Y los recursos de la nación, aunque eran bendecidos, no daba para tanto. ¿Y qué hizo Ezequías? Había hecho una obra maravillosa en el templo, en la casa de Dios, y había forrado en láminas de oro algunas puertas, algunos lugares, y tocó desmontar toda esa obra y entregar ese oro que estaba allí. Pero cuando él estaba haciendo esto, el Espíritu Santo le toca y le dice: no más, basta ya. Y yo creo que hoy el Señor está ministrando y hablando a muchos que han hecho concesiones. Y digo que han hecho concesiones porque si vas conmigo al mismo capítulo 18, en el versículo 13, dice así: y a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Hasta ahí Ezequías había cedido, se había sometido, había negociado una paz somera ahí, y le había costado todo eso. Y la nación ya no tenía cómo pagar. Ahora, cuando usted le da concesiones al diablo, siempre Satanás va a querer más, y va a querer tener control y posesión de más cosas. Y ahorita lo vamos a ver. Y yo quiero decirle algo: usted puede conseguir la paz que verdaderamente viene de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, o usted puede tener una paz a medias, podríamos decir una paz fingida, o por qué no, como Ezequías, una paz negociada. Y eso no proviene de Dios. La palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando usted camina en el Señor, cuando usted es fiel con Dios, cuando usted obedece su palabra, usted puede tener la seguridad y la tranquilidad que usted no va a tener una paz a medias, que usted no va a conseguir medio victorias y medio triunfos, que usted no va a tener un pie al lado de la tierra, la bendición y prosperidad, y otro pie comprometido en el mundo, absorbido por las guerras, por las presiones, por el estrés, por la culpa, por esto. Y para no entrar en conflicto, óigame bien, para no entrar en conflicto, ¿qué había hecho Ezequías? Le había dicho al rey de Asiria: mira, yo soy culpable, yo soy un pecador, y con base a eso negociemos tiempos de paz. Pídeme lo que quieras, te lo daré. Y el otro, ni corto ni perezoso, 300 ciclos de plata y 30 ciclos de oro. Y tal vez Satanás lo hace con muchos de estos. Y muchas veces dejamos nuestro lugar de bendición, tal vez cedemos muchas cosas en el hogar y todo, con tal de no tener discusión, de no tener pleito. Yo quiero tranquilidad, yo quiero paz. Y si eso me va a costar tener que entregar esto, ceder. No quiero pelear más con mi hijo que está andando en camino de oscuridad, en camino de desobediencia y todo. Entonces no le digo nada, que llegue a la hora que quiera, que haga, a mí no me moleste. Y seguramente dejo la puerta totalmente sin seguro y todo, que no haga ningún ruido. Le permito que haga lo que quiera en la casa. Emborrache, se traiga amigos, haga lo que quiera. Pero yo quiero paz, no se meta conmigo. Y por favor, cuando yo me vaya, haga esos desórdenes. Y si va a hacer una fiesta y va a traer sus amigos y se va a poner de ruana en la casa, hágalo cuando yo no esté. Entonces avíseme y yo me voy. Y entonces yo tal vez, como un buen padre, entre comillas, accedo a esto y me voy y permito que mi hijo o mis hijos hagan lo que quieran. Algo así más o menos es lo que estaba haciendo Ezequías. Y vino palabra de Dios y el Espíritu Santo lo sacudió. Esto no viene de mí. Y conozco tu corazón, eres un hombre bueno y todo, pero hay cosas que tenemos que enfrentar. Hay cosas que no podemos manejarlas así. Tú no puedes ceder, tú no puedes negociar, óigame bien, en aras de la tranquilidad y de la paz, permitir que pasen por encima suyo y hagan con usted lo que quiera. Porque no es de Dios. Y esto trajo problemas
para este hombre. Y Dios lo confronta y le habla. Y entonces empiezan a pasar cosas insólitas que Dios no espera que hagamos. Y aquí vemos las consecuencias entonces cuando usted da una concesión con el pecado y se encuentra, óigame bien, en la iglesia de hoy. Los cristianos de hoy no quieren denunciar el pecado, ni dar un paso de audacia y decir, así no es, esto no lo permite Dios, esto va en contra de la palabra. También está pasando hoy. Hay desafortunadamente dentro de la iglesia pastores que hacen concesiones y principalmente lo hacen con las personas que más diezman y ofrendan. Y yo quiero darle un consejo a los pastores: no mire cuánto diezma cada uno y cuánto da más y no da más. Cuando usted mire eso, entréguese el control a un equipo que ellos manejen eso y usted no esté pendiente de eso. Porque si usted está pendiente puede empezar a hacer acepción de personas y puede empezar a negociar lo que ellos digan. Entonces empieza la iglesia a tomar el matiz que estas personas quieren que se tomen. Entonces, si sus hijos forman parte del grupo de alabanza y se les ocurre que hay que pintar la iglesia o el templo de colores oscuros y poner luces para que parezca nuestro templo, nuestra casa de Dios, como una discoteca, para que entonces los muchachos se sientan complacidos y todo esté bien, no negocie. Si de pronto estos mismos jóvenes dicen que quieren traer ritmos nuevos a la alabanza y romper con el esquema y el orden y la estructura que Dios ya ha puesto, y entonces empezamos a oír en las iglesias música de alabanza como el rock, como la champeta, como todos estos ritmos modernos que hay, que son más sensuales y vulgares que otra cosa. Y de pronto se les ocurre que tenemos que poner niñas de 16, 17 años, 18 años, con truzas, con esos uniformes de gimnasia bien pegados al cuerpo, donde se les notan todas sus partes íntimas, y las ponemos a danzar. Y entonces decimos que eso es de Dios porque se monta un show completo y la gente brinca y salta y se alegra, y más de uno empiezan a irse sus ojos y empiezan a tocar, el abismo de la morbosidad, de la lujuria y todo. Entonces esto es de Dios. Pero como ahí están los hijos, o están los jóvenes, que son los hijos de las personas que más ofrendan y diezman, entonces para que no se me vayan a ir, para que no se me desfueren las finanzas, para que no haya un problema económico en la iglesia, entonces digamos que sí. Y algo así estaba pasando. Y Dios dijo no. Y hoy el llamado es esto: usted no puede negociar los principios de la palabra, principios de pureza, de integridad y de santidad. Usted tiene un compromiso con Dios. Y es que eso es lo que viene a ser. ¿Cuál era el problema de Satanás con respecto a Ezequías, en la nación de Judá? Que era una nación que amaba a Dios, que adoraba a Dios, que servía a Dios y vivía a Dios. Y él sabía que ese pueblo, esas dos tribus, Benjamín y Judá, y ese rey, a la cabeza de ese rey, era una piedra en el zapato para ellos. Porque con el comportamiento y la conducta que ellos traían, estaban trayendo un avivamiento, un despertar, y se estaba levantando un pueblo enemigos para Satanás. Y él no quería eso. Y es ahí donde tenemos que nosotros aprender a evitar todas estas cosas. Tenemos que aprender a evitar que Satanás haga lo que quiera hacer con nosotros, y de pronto la excusa es: yo no quiero tener problema con nadie, quiero que todo el mundo estemos felices, quiero que no pase nada. Y así entonces hacemos concesiones, cedemos, y nosotros vamos adelante con una vida entre comillas tranquila, y Satanás haciendo lo suyo. Y les decía que en esta historia el corazón de Ezequías fue tocado y dijo: no más tributo al enemigo. Y había un llamado de parte del Espíritu de Dios a no acceder a las pretensiones del hombre de pecado. Y vemos al pueblo de Judá y su liderazgo confiando ahora por completo en el Señor. Y dijo: no vamos más. Y tal vez muchos pastores y muchos líderes dentro de la iglesia tienen que empezar a poner orden si quieren ver la gloria de Dios de verdad. Y tal vez eso vaya a implicar que una buena cantidad de la gente se vaya. O tal vez algunos se levanten en contra de las nuevas disposiciones y todo. Pero si están ajustadas a la palabra, si el Espíritu Santo le está hablando, hágalo.
Hablo a los padres de familia también. Usted no puede permitir que ese hijo de 23, 24, 25 años o más, que porque ahora trabaja y aporta a la casa y ayuda, y usted necesita de esa ayuda, pero el precio de esto implica que usted tiene que aceptar su pecado y que hagan en la casa lo que quieran hacer. Ejemplo típico de hoy, meter a su novia, que ya no es novia, sino un amante, y encerrarse en su cuarto y saber que ya conviven, pero como el muchacho nos ayuda en la casa, como la muchacha nos ayuda en la casa, yo tengo que permitirlo. Porque si no, ustedes me quitan la ayuda. Y con esa ayuda yo pago la renta, o pago la cuota de la casa, o pago esto y aquello. Y Satanás es muy astuto. Él empieza a comprar. Y lo vamos a ver en esta historia. Pero yo quiero que usted ya vaya acomodándose y entienda qué es lo que quiere Dios. Porque siempre esos días malos tienen algo de enseñanza para nosotros. Y Dios los permite con un propósito para que veamos muchas cosas. Y ahí estaba. Y estaba pasando estas cosas y todo esto estaba aconteciendo. Y aquí hay un llamado del Espíritu Santo a no ceder a las pretensiones del hombre de pecado. Y el conflicto radicaba en eso, que mientras Judá siguiera pagando tributo, el diablo no sería molestado y entonces no habría ni oposición ni guerra y todo estaría en orden. Entonces Ezequías dio un paso adelante en fe hacia la voluntad de Dios y decidió que no iba a seguir dándole gusto al diablo y que no iba a predicar, óigame bien, discipulados con medias verdades y ni que se iba a mantener atado o rendido al opresor. Y fue por esto que recibió una carta del diablo. Entonces vinieron las amenazas. Y como le digo, es posible que pase esto. Pero si usted hace esto que está haciendo, en obediencia, porque Dios le ha hablado y le ha tocado, hágalo, no tenga temor. Y que eso va a hacer que se levante el enemigo, que tu hijo no te hable, que se vaya a de la casa, que te corte tu ayuda, no te preocupes. Y dile con tranquilidad, Dios se proveerá, Dios dará. Y siempre que tenga usted una ayuda de un hijo, de una persona en especial, o de una familia en especial en la iglesia, que son los que más aporten, ellos han sido puestos allí por encargo de Dios. Y si esa persona no es obediente y no lo hace, Dios traerá a otro. Dios traerá a otro. Pero usted no se preocupe. Usted tiene los ojos puestos en Dios. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Ezequías dijo, yo no puedo seguir así. Yo amo a Dios y Dios me ama. Óigame bien esto. Yo amo a Dios y Dios me ama. Yo sirvo a Dios y Dios me honra. Dios me bendice. Dios muestra su gloria. Porque Dios es un Dios que paga bien. Y cuando somos honestos, cuando somos íntegros, cuando lo buscamos en espíritu y en verdad, cuando lo adoramos de verdad, cuando lo amamos, Dios es fiel. Por favor, no lo olvide, usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es una persona amada a los ojos de Dios. Y tal vez Satanás le esté diciendo algo, si usted me quita, si usted no me tributa más, si usted no me acepta estas condiciones, aténgase a las consecuencias, no le tenga miedo. Y esto fue lo que hizo. Y usted verá que en el momento en que renuncie a los estándares de este mundo y ponga en manos del Señor su vida y confíe en su palabra, entonces, óigame bien, esté alerta porque el infierno entero se levantará contra usted y se convertirá usted en un blanco del diablo. Quedará bajo el ataque del hombre de pecado. Experimentará grandes pruebas para ver si de verdad confía en Dios. Pero yo le digo algo de parte del Señor, no tema, óigame bien, porque a donde quiera que usted mire y vea el ataque del enemigo, por encima de él hay alguien más grande y más poderoso, Jesucristo el Señor. No tenga temor, no se deje amilanar, no se deje amedrantar. Y los asirios representan entonces a los actuales guías que hoy oímos con tanta fuerza hacia la prosperidad. El diablo entonces hará de desfilar su ejército y exhibirá su poder para darle las cosas bonitas, exitosas, y lo respaldará en lo que emprenda. Pero cuando lo vea, usted se sentirá encarcelado como un prisionero en cuatro paredes. Y oiga lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Y después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías de Tartán a Rabadís y a Raxacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del elevador. ¿Sabe qué estaba haciendo el enemigo?
rodearon a la ciudad de Jerusalén, a la capital, donde estaba el palacio del rey. ¿Y sabe dónde ubicaron una parte de ese pelotón, de ese ejército? Cerca a las fuentes de agua. En otras palabras, vamos a hablarles, traemos un mensaje, y si usted no excede a nuestras pretensiones, le cortamos el chorro. Y tal vez lo que les decía hace un momento, es posible que ese hijo que esté ayudando algo, esa persona que le está ayudando, esa familia que está sembrando con más fuerza, que está bendiciendo la alfolía de la iglesia con más fuerza, diga, si no hace esto, me voy y le corto el chorro. Y no importa, no importa, no lo olvide, no olvide las palabras de Abraham hacia su hijo Isaac, Dios se proveerá. Y hoy se las repito de parte del Señor, Dios se proveerá. Él es fuente de todo poder y de toda bendición. Y ahí estaba el ejército, dispuesto a hablar, pero ya amenazando. Y la primera artimaña del hombre de pecado es poner en duda la confianza del creyente en el Señor. Lo veíamos en días pasados en una enseñanza cuando hablábamos de la batalla de la fe. Y esa batalla de la fe, ¿qué es lo que hace? Poner a prueba todo lo que nosotros conocemos de Dios. Su amor, su poder, su fidelidad, su misericordia, su grandeza, su gloria, sus bendiciones, y decir Dios no lo hace. Y aquí el enemigo está también otra vez usando la misma artimaña. Fíjate que son contextos diferentes, pero la estrategia es la misma. Y cuando usted lo aprende a dominar, y cuando usted aprende a tener el control de todo esto, Satanás ya no va a tener nada contra usted. Y él sabe que nada ni nadie, óigame bien, podrá hacerlo retroceder a usted. Que le duela, sí, que lleve un golpe y lo tumbe, sí, pero usted se levantará con el poder del Señor. Usted no está solo, usted seguirá adelante y usted verá la gloria de Dios. Y ahí está este hombre, poniendo presión. Y óigame bien lo que dice el versículo 19 y 20. Y le dijo el Raxasés, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Y óigame bien, Raxasés era el embajador y su nombre significa delegado borracho. ¿Y qué hacía él? Se burlaba de el pueblo de Dios y lo hacía enviando pullas y palabras desalentadoras, burlas. Y ahí estaba. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu Dios? ¿Y tú crees que ese Dios es tan grande y tan poderoso que te pueda defender? Creo que estás equivocado. Y eso es lo que hace Satanás, poner dudas sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre el poder y la grandeza de Dios. Poner dudas, óigame bien, en todo lo que usted ha confiado en Dios. Pero hoy por el Espíritu te digo, Dios es más grande, es más fuerte y más poderoso que el que está en el mundo. Y usted puede decirlo, como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios no va a permitir que ninguna prueba, que ninguna tentación, que ninguna circunstancia sea más grande que el poder que Dios ha derramado sobre su vida. Y sépalo bien, usted no está solo. Y sépalo bien que Dios no lo ha traído hasta aquí. Y Dios no le va a pagar a usted su fidelidad, su amor, su entrega, su pureza, su santidad, su obediencia y su integridad, entregándole para que sea destruido por el Satanás. Satanás se va a levantar, pero no va a poder. En el Salmo 54, en el último versículo dice, ninguna arma forjada contra ti prosperarás y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta es la bendición, esta es la grandeza de los hijos de Dios. Que usted puede levantarse en el nombre de Jesús y enfrentar toda mentira del diablo y destruirla. Y usted no se va a dejar amedrentar. Y me gusta porque en Ezequías está pasando algo maravilloso, que hoy por la palabra lo vemos sencillo, pero cuando él lo vivió, él estuvo en una prueba intensa, pero Dios lo defendió, Dios le fortaleció y Dios dirigió sus pasos. Y la acusación era simple, Dios no lo va a sacar de este lío, están perdidos y su fe no va a funcionar. Se encuentra usted en este momento en una grande prueba o frente a un gran problema. Le ha dicho el diablo que Dios no va a venir a rescatarle. Le ha dicho el diablo a usted que su fe es pequeña y débil. Pues no lo crea, porque no es cierto. No es cierto. Por favor, no lo olvide, Satanás es el padre de toda mentira. Y dentro de sus mentiras aún habla palabras de engaño.
de desánimo y desaliento de la grandeza y de la gloria de Dios. Y Satanás puede decir lo que quiera con respecto al Señor, pero seguirán siendo mentiras. Seguirán siendo mentiras. Y Satanás no tiene el poder y no tiene la capacidad para hacer o plantear lo que quiere plantear. Y tal vez hoy se encuentre enfermo o sin empleo y sus deudas estén creciendo poco a poco y está en pánico, pues oye al diablo reírse y decir, a pesar de su amor al Señor, a pesar de renunciar al mundo y a pesar de hacer las cosas correctamente y de confiar en Dios, óigame bien, esto no te va a funcionar. Y si ha oído esas palabras, son mentiras del diablo. Y deséchelas en el nombre de Jesús. Cierre sus oídos a esas palabras necias. Porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que paga bien. Él dice en su palabra, yo honro a los que me honran. Yo bendigo a los que me buscan. Yo respondo a los que oran. Ahí está Dios. Y Él no ha cedido. Él no ha menguado. Su mano no se ha encogido. Dice la palabra de Dios que su mano extendida está a favor de su pueblo. Y si puede creerlo, tómelo en esta hora. Porque Dios lo va a levantar y lo va a sacar. Y usted hoy ese velo que tiene, esas palabras que están dando vueltas en sus pensamientos que Satanás ha sembrado, deséchalas en el nombre de Jesús. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Isaías 36:9 dice así, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Y entienda esto. En otras palabras, mire cómo habla Satanás. Él dice, ¿qué puedes hacer para solucionar el problema en el que estás metido? Y tal vez Satanás te haga la pregunta, ¿cómo lo resolverás? Si no tienes empleo, ¿cómo vas a sobrevivir? Si hay hay un ejército de problemas contra ti, esa deuda, si usted la mira, es impagable. ¿De verdad cree que Dios lo va a ayudar? ¿Y sabe cómo termina Satanás? Ríndete. Yo tengo un trato para ofrecerte. Y ahí viene la mentira del diablo. Ahí viene el gancho del diablo. Porque eso es lo que hace el diablo. Ríndete. Ríndete y escúchame. Óigame bien esto. Usted no puede ceder ante las pretensiones de Satanás. Él no puede resolver. Él no te puede ayudar. Ahora, Satanás agrega una nueva maña y sepa que Dios es el causante de todos sus problemas. Y esta es una estrategia que usa el diablo. Mira cómo paga Dios. Mira cómo paga Dios. Y tal vez se pueda mostrar a un hombre piadoso que está pasando un momento difícil, de prueba, enfermo. Mire cómo está ese. Anduvo toda la vida detrás del Señor. Hizo todo lo que Dios le hizo. Le sirvió y mire cómo está. Mire cómo está muriendo, arruinado y esto. Y el diablo va a usar de toda artimaña para convencerte de que Dios no es fiel. Y de que como te encuentras y por las circunstancias que está pasando, fueron provocadas por el Señor. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 25, volvemos ahí. Y oiga lo que dice el 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Óigame, Satanás va a querer convencerte que lo que él está haciendo, lo que él está proponiendo y lo que él está dando, viene por encargo de Dios. Me explico. Si usted le permite a su hijo que haga lo que quiera en su casa, óigame bien, está bien, porque mire que él es el que le está dando la provisión para pagar el arriendo, la cuota de la casa. Si usted le permite a esa familia de la iglesia que haga y separe y replantee todos los fundamentos doctrinales de la iglesia y que se predique como ellos dicen y todo, óigame bien, eso es de Dios, porque si no, entonces ellos no estarían dando el dinero que dan, ellos no estarían bendiciendo como bendicen. Escúchelos, eso viene de parte mía y eso es lo que hace el diablo. Entonces, la mentira número 1 predilecta, la condición en la que estás, óigame bien, estás porque Dios paga mal. Una mentira que usted no puede aceptar.
Una mentira que usted tiene que cerrar su entendimiento, su voluntad y todo, y no la acepta en el nombre de Jesús. Segunda mentira. Oiga, pero es que lo que usted me dice es nefasto, va en contra de la palabra y todo. No, no, a mí Dios me mandó. A mí Dios me mandó. Y si usted no está bien firme en el Señor, usted se va a comer ese cuento. Y es lo que le está diciendo. Senaquerib, eso es lo que está diciendo. Yo vengo, perdón, el embajador, está diciendo, el enviado de Senaquerib, ¿usted cree que yo estoy aquí, que hemos cercado a la ciudad y que queremos tener el control de la ciudad y queremos tomarla para nosotros? ¿Es porque a nosotros se nos ocurrió tomarla? No, nosotros venimos de parte de Dios. Por favor, no lo olvide, Satanás se viste como ángel de luz. Satanás es el padre de la mentira. Y Satanás va a buscar la manera de meterse y hacer en su vida y hacer con usted lo que a él mejor le parece. Entonces, Satanás va a querer convencerlo de que Dios se quiere desquitar también con usted y está enojado con usted. Y esa es una vil mentira, haciéndole creer que Dios lo ha abandonado y que lo ha puesto en manos de la dificultad y el dolor. Y le está diciendo, mira, esto se lo merece por esto y esto. ¿Te acuerdas un principio del Señor para nuestras vidas? He aquí todas las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Y en el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo dice esta palabra? Óigame bien, yo soy el Dios que perdona pecados. Los tomo, lo echo a lo profundo de la mar y nunca más me acuerdo de él. ¿Sabe quién es el que te está recordando el pasado y ese pasado pecaminoso? Satanás. Y pueden haber cosas en tu pasado que Dios ya perdonó, pero que Satanás los trae al presente. Y tal vez lo va a oír de parte de un ser querido que te conoce y te puede decir, disque cristiano. Me acuerdo que esas navidades, hace 15 años, hace 20 años cuando hacías esto y esto. Usted no debería acordarse de eso. Y Satanás es tan astuto y sabe el momento de decir esas mentiras que las personas se la creen. ¿Sabe qué van a poder decirle a usted, amado pastor, digamos la gente que tiene encargada del manejo de la finanzas, pastor, si esta persona se va, el 90% de los ingresos de esta iglesia lo da esa familia. Si se va, financieramente, la iglesia no es viable. O sencillamente un padre ve, si yo amonesto a mi hijo, si yo no le permito que haga lo que quiera y él me corta la ayuda, me voy a la quiebra. ¿Quién sabe? Me tendré que ir a vivir debajo de un puente o algo. Y Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Dios es fiel. Dios es bueno. Y entonces vemos cómo Satanás empieza a hacer lo suyo. Óigame bien, y Satanás empieza a trabajar de una u otra forma. Pero hoy la palabra viene para que usted no crea más mentiras de estas. Y en el Salmo 61, en el Isaías 61, el versículo 3 dice así. Empieza el versículo 1 diciendo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y el 3 dice así, porque me ha puesto para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Iglesia, usted no está destinado al fracaso. Sencillamente está siendo atacado, está siendo hostigado por las mentiras del enemigo, pues usted ha decidido en el corazón en confiar en el Señor. Satanás está tratando de destruir su fe, de debilitar en todo lo que usted ha creído, de arrancar de su vida el cimiento que usted tiene puesto en la palabra, en sus promesas, en lo que Dios le ha hablado. Y usted no lo puede permitir. Porque usted está parado y usted ha edificado su vida en Cristo sobre la roca. Usted está parado sobre esa roca inconmovible. Y puede venir el diablo con sus mentiras, se puede levantar tormentas, vicisitudes, dificultades, pero esa tormenta, esa avalancha chocará contra la roca y la roca no se moverá, porque la roca es Cristo. No crea las mentiras del diablo. Otra estrategia que Satanás usa para intensificar su ataque es que usted centre su atención en victorias que Satanás ha tenido sobre otros cristianos. Y óigame bien, el versículo 33 y 34 de Segunda de Reyes capítulo 18.
¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaín, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Y miren las mentiras, Satanás se jactará y dirá lo siguiente: soy más poderoso que tu Dios. Yo derribé a uno de los más grandes evangelistas. Yo derribé a uno de los más grandes pastores, líderes de verdad, hombres de Dios, que cayeron en adulterio, que cayeron en pecado, que están presos, que fueron cortados, que pasó esto y aquello. Yo fui. Y tal vez se jacte de eso. Y tal vez usted pueda decir, si estos hombres que tenían tanto renombre, tanta grandeza cayeron, pues la verdad yo no soy nada frente a este enemigo. Pero no es así. Cada quien tiene su comunión, su relación con Dios y también sus problemas con Dios. Y muchos de ellos tal vez pudieron haber caído, no fue porque Satanás era más fuerte, sino sencillamente le fallaron a Dios. Tal vez Dios le llamó, les reconvino, no hicieron caso o hicieron caso omiso a la situación. Y Dios se apartó como le pasó a Israel. Pero no fueron victorias de Satanás. Ellos mismos lo hicieron. 7 veces caerá el justo, pero 7 veces será levantado, siempre y cuando se arrepiente y reconozca su falta y su pecado. Y hay mucha gente que no la quiere reconocer, no quiere ceder. Y se mantienen firmes en su pecado, en su adulterio, en su fornicación, en su rebelión, y tienen que asumir las consecuencias. Pero no es que Satanás sea más grande y Satanás lo llevó a ese estado. Es el mismo hombre que se ha rebelado contra Dios. Así que es otra mentira más del diablo que usted no va a creer. Y usted no la va a aceptar. Porque eso que está diciendo Satanás no es cierto. Y pueden venir otras cosas más. Iglesia, y esta fue la voz que llegó a Judá, procedente de Asiria. Óigame bien, ¿qué Dios de todos los dioses ha librado de mi mano a otras naciones para que ustedes piensen que Dios, óigame bien, librará a Jerusalén de mi mano? Y el versículo 35 del capítulo 18 dice así: ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Porque Jehová, óigame bien, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén, no hay nadie, no hay nadie. Así como he destruido a fulanito, a ti te voy a destruir. Así como acabé con la vida, como acabé con esa iglesia, como acabé con ese ministerio, como destruí esa familia, así lo voy a hacer contigo. No. Usted tiene que saber quién es usted en Dios. Usted tiene que saber en quién ha creído, en qué ha creído. Y Dios lo va a sustentar. Dios lo va a levantar. Dios lo va a sostener. Dios le va a bendecir. Dios le va a guiar. Porque Dios honra a los que le honran. Dios paga bien. Dios está con nosotros. Y entonces usted seguirá adelante. Óigame bien. Y sigue diciendo, ¿qué te hace pensar que Dios te va a responder cuando gigantes espirituales están cayendo? Y usted dirá, porque yo sé en quién he creído. Usted dirá, porque yo sé en quién he confiado. Usted dirá, porque yo sé en quién he puesto mi esperanza. ¿Y quién soy yo para Dios? Otra de las artimañas de Satanás consiste en pintarle un panorama fantástico de cómo sería su vida si hiciera un trato con él. Y en el versículo 31 y 32 dice: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. ¿Qué hizo? Como vio la entereza de Ezequías, empezó a hablar con el pueblo y con los líderes de menos rango. Y les dijo: la decisión que está tomando Ezequías es una decisión suicida. Y óigame bien, escúchenme ustedes. En otras palabras dijo: muevo los cimientos de más abajo, hago que se levanten contra Ezequías, saco a Ezequías del camino, porque reconocía el liderazgo que tenía Ezequías sobre el pueblo, conocía la condición espiritual de Ezequías, que ya se las describí al comienzo de la lectura bíblica, y él sabía que contra eso no podía luchar. Y mire cómo le sigue diciendo a los demás bajo rango: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan, de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis.
No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¡Qué mentiroso! ¡Qué argumentos tan débiles, tan simplistas y tan mediocres que usa Satanás! ¿Y sabe qué empieza a decir? Si postrado me adorares, yo te entregaré todo esto. Mire, ustedes ríndanse, ustedes entréguense, y yo los voy a mover de aquí, porque necesito estas tierras. Y los voy a llevar a unas tierras parecidas a estas. Allí van a tener ustedes todo. Aceite, comida, vino, ganadería, de todo. ¿Sabe que eso es lo que hace Satanás? Te ofrece todo. Y cuando tú accedes, cuando tú negocias y dices, acepto, ¿qué hay que hacer? Y te vas con él, inmediatamente te pone unas cadenas en tu cuello, en tus manos y en tus pies, y te esclaviza. Y todo lo que te prometió, y todo lo que te dijo que haría a favor tuyo, no lo cumplirá. No lo olvides, es el padre de toda mentira. ¿Insistes en escuchar a un mentiroso, sabiendo que el 100% de sus palabras son solo mentira y engaño? Yo no lo escucharía. No lo olvides, Satanás lo que busca es desarmar, desbaratar su relación con el Señor. Satanás dice, yo vendré y lo llevaré a una tierra mejor que la que hoy tienes. Y es una mentira. Eso es lo que leemos en el versículo 32. En otras palabras, cuando estés conmigo, harás algunos cambios, pero al final estarás mejor. Puertas, óigame bien, abiertas, puedes tenerlo todo, óigame bien, pero perderás tu comunión con el Señor. Por eso es que no puedes negociar, por eso es que no puedes ceder ante las mentiras de Satanás, porque él lo que busca es alejarte del Señor. He conocido a muchos que se han apartado, que lo han dejado todo, que se han movido a un nuevo lugar, aún dejando su iglesia, el lugar donde Dios los plantó para bendecirlos, para ministrarlos, para enseñarlos, para usarlos para su gloria, pero se van para otro lugar, movidos por las mentiras del diablo. Y he visto personas que se han cambiado aún de doctrina y han caído en la de la prosperidad, han caído en los Jesús solos, han caído en una serie de herejías y mentiras y engaños que Satanás sabe cómo hacer, ¿sí? Algunos han caído en estas corrientes de engaños como los testigos de Jehová y todas estas cosas, porque un día escucharon la voz del diablo. ¿Recuerdas qué le pasó a Eva cuando escuchó la voz del diablo? ¿La convenció? Es que cuando usted decide escuchar a un mentiroso, tarde o temprano te va a convencer. Eva fue convencida. ¿Y sabe qué después hizo Eva? Aprendió la lección también, que fue y convenció a su esposo Adán. Y los dos terminaron, óigame bien, apartados del paraíso y de la presencia de Dios. En Segunda de Reyes, en el capítulo 19, versículo 14, encontramos lo siguiente. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, las extendió Ezequías delante de Jehová. Y esto me gusta. El mensajero que entregó esta carta era un mensajero de Satanás. Y le digo que una noticia de estas va a convertir un periodo de bendición, de bonanza, de gozo y alegría en un día malo y perverso. Pero me gusta, ¿y qué hacer ante el día malo? ¿Qué hacer cuando el día malo llegue? ¿Qué hizo Ezequías? Tomó las cartas, las demandas del rey de Asiria, y dice que se fue delante de Dios y se las presentó y oró y clamó a Dios. Ahí está la historia. Quiero que usted la lea por completo. Y tal vez esa carta del mismo infierno, o tal vez ese correo que fue emitido allá desde el infierno, represente hoy un diagnóstico médico con una enfermedad que no tenga cura. O sencillamente sea una carta de divorcio, una pretensión de divorcio, o un embargo, o una orden de captura para un ser querido. 1000 cosas. Una orden de remate. No sé qué estés recibiendo en esta hora, pero yo te invito a que tomes esto. Y si ha llegado por voz audible, por teléfono, porque alguien se presentó y le dijo una cantidad de amenazas, escríbalas. Usted escríbalas en un papel y haga como Ezequías, doble rodilla y vaya a la presencia de Dios. Y dile, Señor, mira lo que me han mandado.
Y como ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted, Señor, mire lo que nos han mandado. ¿Y sabe qué hace el Señor? No te preocupes, no te la han enviado a ti, me la enviaron a mí. ¿Te acuerdas la cara de vergüenza que tenía Samuel cuando fue a decir al Señor, Señor, el pueblo de Israel está pidiendo rey, está pidiendo un cambio en la política, en el manejo y todo? ¿Y qué le dijo el Señor? No te preocupes, Samuel, me doy cuenta de tu preocupación, de tu carga, pero no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. En otras palabras, no es un problema tuyo, es mío. Y cuando tú entregas tus problemas, tus cargas, tus preocupaciones a Dios, empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Empieza a moverse algo en el reino espiritual a favor tuyo como nunca antes. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Denme su carga, óigame bien, denme su yugo y tomen el mío, que mi carga, mi yugo es un yugo y una carga fácil, ligera de llevar. Denme sus problemas, dejen el estrés. Óigame bien, yo les doy la paz como ninguno la sabe dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento solamente viene del reino de Dios, de la misma gloria de Dios. Y eso es lo que está diciéndoles el Señor. Yo puedo hacer maravillas con ustedes. Yo puedo cambiar todo. Y ahí está el Señor. Óigame bien, ahí está Dios obrando. Y Dios presentándose de una manera especial. Y Dios puede hacer lo que sea. Y este hombre extiende su carta delante de Dios. Y dice el versículo 15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Ore, busque al Señor, jamás hable con el diablo, jamás razone con el diablo, ni le dé concesiones ni negocie, mantenga la calma ante el mensajero, y usted busque a Dios. Si usted mira, en el capítulo 18, en el versículo 36, pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis, no negocie con el diablo, no le pida cacao al diablo, no argumente con el diablo, no discuta con el diablo. Usted vaya a Dios, usted vaya a Dios, usted presente su causa delante de Dios, el que tiene todo el poder. Óigame bien, el que lo puede respaldar a usted cuando usted, óigame bien, eche mano a la fe y le diga a ese monte, a ese problema gigante, desarráigate y échate en lo profundo del mar y ese monte se moverá. Solo ese que puede estar con usted, lo puede bendecir, lo puede guiar, a él es al que tienes que buscar. Y entonces encontramos esto. Y en el capítulo 19, volviendo allí, el versículo 21 dice así, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. En otras palabras, esta carta Dios la toma como personal y dice, diablo, esa carta no la enviaste a mi hijo o a mi hija, me la mandaste a mí, porque ante quién has vituperado y blasfemado, ante quién has alzado la voz, contra mí, el Santo de Israel. ¿Quién se atreverá a tocarle a usted? Óigame bien, estará tocando la niña de los ojos del Señor. Así le responde el Señor. Y en ese capítulo, es en el versículo 32, oiga lo que dice. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Y el 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Amén y amén. Esa misma noche, Dios hizo una proeza como nunca antes, óyeme. El versículo 35 dice, óigame bien esto, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, óigame bien, un solo ángel, un solo enviado de Dios, y mató en el campamento de los asirios 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Amén y amén. Cuando usted pone toda su confianza y esperanza en Dios, prepárese. Prepárese porque en un abrir y cerrar, de un día para otro, usted va a encontrar resuelto todo. ¿Sabe qué necesita usted? Confiar. Así que en el día malo,
Yo le invito a que usted se levante en el Señor, que usted presente su causa a Dios, que usted lleve su queja delante de Dios y le diga, Señor, mira lo que están haciendo, mira lo que pretenden, y Dios tomará su causa, y Dios le dará la victoria. No escuche a Satanás, no negocie con Satanás, no le dé concesiones a Satanás, mantenga la raya. El Señor lo puso en estos términos, que había puesto a Satanás como estrado en nuestros pies. Él está debajo de sus pies. Pisotéelo. Y por otro lado, el Señor advierte con unas palabras de victoria y bendición de esta manera: ni aún el mismo infierno, el mismo Hades que se levante contra la iglesia, podrá prevalecer, porque Jehová peleará nuestra causa. Amado Señor, te damos gracias, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias porque los días malos serán días para ver la gloria tuya. Serán días para ser fortalecidos en la fe, para ver una manifestación de tu poder y ser levantado a dimensiones de gloria como nunca antes. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor, y suelta una palabra de bendición, de libertad, Señor, para aquel pueblo que está hoy sometido ante las mentiras de Satanás. Y tal vez está subyugado por una carta que tiene que ver con un embargo, que tiene que ver con una demanda, que tiene que ver con un despido, que tiene que ver con el cese de una actividad, que tiene que ver con el cese de un derecho, o tiene que ver con un informe clínico tremendamente complicado. En el nombre de Jesús proclamo victoria y bendición sobre tu pueblo, libertad, y cosas grandes acontecerán, porque el poderoso de Israel está con nosotros, y hoy se manifiesta a través del amado Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo. Te alabamos y te adoramos y te damos gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén y amén.